¿Qué tal, amigos? Gusto en saludarlos. Sean ustedes bienvenidos a su programa Perspectiva Derecho de Empresa, el cual, como todas las semanas, se transmite en el canal judicial. Es para mí un verdadero honor darles la más cordial bienvenida e invitarlos a que nos acompañen al programa del día de hoy, el cual trataremos el tema de la propiedad industrial y los tratados comerciales internacionales. En esta ocasión tenemos el privilegio y el gusto de contar con dos extraordinarios expositores. A mi derecha tengo al licenciado Baudelio Hernández. Baudelio es abogado certificado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados y desde luego por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE. Baudelio es, además de ser un gran abogado y conocedor del tema de propiedad intelectual, es periodista y fundador, desde luego, de su prestigiada firma Baudelio y Compañía SC. Encantados, Baudelio, y honrados de tenerte el día de hoy. Muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación. Un placer. Y a mi izquierda, desde luego, también un gran conocedor del tema, tengo el gusto de presentarles al licenciado Roberto Romero. Roberto es socio fundador de Romero IP, anteriormente Romero Rodríguez y Compañía, que es un abogado con vasta experiencia, más de 30 años de experiencia en propiedad intelectual y un extraordinario conocedor, insisto, del tema que hoy nos convoca. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juanito, te agradezco a ti. Pues un placer, desde luego, amigos, estar con ustedes el día de hoy. ¿Y qué les parece si empezamos con la primera parte del tema? Baudelio, ¿qué es la propiedad industrial? ¿Cómo podemos definir la propiedad industrial para efecto de poder que nuestro público pueda inmiscuirse en lo que estamos ahorita hablando? Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer la invitación de la ANADE, al canal judicial. Es una muy buena oportunidad para que los abogados podamos expresar puntos de vista que puedan ayudar al público que nos hace favor de vernos. Felicitarte porque estás iniciando este programa como conductor de este programa tan interesante que la ANADE ha auspiciado por tanto tiempo. Y entrando en el tema de la propiedad industrial, esencialmente trata de la protección de las patentes, de las marcas y los derechos de autor. En el caso concreto del tema que vamos a tratar el día de hoy, referido a los tratados comerciales internacionales, bueno, es un tema sumamente interesante para todos, para la gente que nos va a ver, que nos va a hacer el favor de seguir en este programa de perspectiva. Los tratados comerciales internacionales de los que vamos a tratar, señor Roberto, yo, y con la experiencia que tú también tienes en el tema, trataremos el tema de NAFTA, de lo que está sucediendo con el tratado con los Estados Unidos. La intención es que dentro de esta fase de ese tratado, en su capítulo 17, platicamos un poquito sobre ese tema que estoy seguro que va a ser, y que ha estado que va a ser interesante. Después veremos también el tratado que está por cocinarse, digámoslo de esa manera, con la Unión Europea y el ya firmado TPP 12, del que seguramente también el público querrá saber un poquito. Desde luego, muchas gracias, Baudelio. Dime una cosa, Roberto, ¿cómo has sentido que ha sido la interacción de la materia, de la propiedad industrial, de las patentes, de las marcas, inclusive hasta el derecho de autor, en relación con las materias o con los tratados internacionales? ¿Cómo ha sido, en tu punto de vista, la liga que ha habido entre estas? Mira, la liga que ha habido realmente entre los tratados internacionales con la propiedad industrial y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha sido una interacción buena, un poco lenta a veces, pero realmente creo yo que ha sido muy interesante porque nos ha dado la oportunidad a la gente que nos dedicamos a la materia, al registro de las marcas y de las patentes,
pues nos ha dado la oportunidad de tener una ley un poco más completa últimamente, ahora con las marcas, que ya ves que son las marcas olfativas y las... Ha habido muchas modificaciones. Muchas modificaciones. Pero en general, la interacción que hay con los tratados internacionales que México ha suscrito son vastos, ¿no? Ha habido muchísimos sobre el tema que nos ha... Así es, así es. Esto ha sido un constante Bueno, firmante, ¿no? mira, lo que pasa es que el instituto ha tratado de apoyar y de dar toda la oportunidad de apertura en cuanto a la protección de las marcas y las patentes. Y desgraciadamente tú sabes que, pues que la tecnología de los países es distinta y a veces no se puede. La piratería es pues algo muy, muy grande que no podemos detener en nuestro país de una forma como quisiéramos. Sin embargo, pues sí, el instituto está tratando de meterse en los tratados internacionales para poder tener una mayor protección en cuanto a, pues a la materia, ¿no? Una cosa, Baudel, ¿cuáles han sido a tu juicio los principales tratados internacionales en materia de propiedad industrial que ha suscrito México? Bueno, hablando del tema de tratados comerciales internacionales, tenemos 12 que cubren a 48 países a nivel mundial. Y desde luego los más importantes, como lo mencioné hace un momento, tenemos el NAFTA. Si me permites, me refiero un poquito a la historia de esta parte, ¿no? México forma parte de la Organización Mundial de Comercio, que nace en 1995. A partir de ese momento, realmente muchos países empiezan a formar parte de esta organización mundial que ya tiene controles arancelarios para diferentes productos y servicios y empieza a liberarse el comercio. Había, en la época de Echeverría en México, el comercio, todo se cerró. Era un mercado cerrado. Eso implicaba un problema a nivel global en el comercio. Nace la Organización Mundial de Comercio con el objetivo de liberar este tipo ya había mucho tráfico de mercancías ilegal a nivel mundial y nace para buscar ese control, ¿no? Entonces México empieza a formar parte, hoy día 33 países forman parte y hay 131 observadores, 164 países que dentro de los 33 está México como uno de los países que tiene un comercio muy importante a nivel internacional, ¿no? Entonces, los tres, si te das cuenta, de mercado cerrado en los años 70 a la Organización Mundial de Comercio, que ya implica la apertura de los mercados, que implica un poco de liberación del comercio, y nace lo que llamamos hoy día globalización. Correcto. Y que en la globalización, queramos o no, estamos todos, ¿no? Hay con las posiciones que adopte el presidente de los Estados Unidos, etcétera, bueno, son cosas que de cualquier manera, por más que un país tan poderoso como Estados Unidos o como China, con las situaciones que tiene, quizá podamos hablar del tema de la balanza comercial de pagos, que es un tema muy importante que está referido al NAFTA hoy y al problema que ha originado las modificaciones al Tratado de Libre Comercio. Y después, bueno, decía NAFTA, el tratado con la Unión Europea, que nos ha traído cosas muy interesantes en materia de lo que son las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Correcto. que vienen a obligar a nuestro país a formar parte, digamos, de este entorno mundial muy internacional, muy importante. Y desde luego el TPP-12, en donde Estados Unidos no ha firmado, pero se supone que firmaría, que ese nos ha venido a obligar de alguna manera a tener un sistema de oposición que no teníamos en México. Yo creo que esos tres tratados internacionales, a reserva de ir comentando uno a uno, y sus puntos más delicados o más importantes, me parece que esos serían los tres más importantes que tendríamos que discutir, porque los otros 12 tratados, incluyendo el de APEC, pues realmente son menores, no quiero decir que no sean importantes, pero tratados que se firmaron anteriormente con Centroamérica, con Perú, con Chile, incluso tratados que pareciera que no son tan importantes, pero que han permitido que México esté en el mercado mundial, pues digo, más allá de los tres tratados que yo menciono,
creo que no hay otros tan importantes como De acuerdo. esos. Y yo creo que, Roberto, yo creo que tenemos que distinguir también entre lo que los tratados internacionales en materia comercial que toca Baudelio, que tienen un capítulo de propiedad intelectual. Así es. A aquellos tratados en los cuales México ha suscrito respecto a la propiedad intelectual específicos, como entiendo es el Tratado de Cooperación en materia de patentes, PCT, como el Arreglo de Madrid El en materia de marcas, como Verne en materia de derechos de autor, etcétera. Así es. ¿Esos tratados tú crees que han sido tratados que han beneficiado a la propiedad intelectual? Yo creo que sí han beneficiado mucho a la propiedad industrial esos tratados. Como tú lo dices, el PCT es uno de los tratados más importantes en cuanto a las patentes, puesto que nos ha dado la oportunidad de que presentando una patente en un principal país en donde esté aliado a los convenios y tratados, tiene el titular, tiene la oportunidad de un año más, tener un año para poder presentar esta patente en cualquier otro país del mundo y se le respeta esta fecha legal como una fecha de primer uso, como primer fecha en todos los países. Y esto le da la oportunidad a la gente, pues de que a las empresas, de que puedan presentar sus patentes en un año de una forma más tranquila, la capacidad económica, de que los derechos se les permita tener desde esa fecha y hasta dentro de un año. Y claro que es muy importante, ¿no? Porque esto hace que más gente tenga la oportunidad de pensar en presentar más patentes aliados al PCT. Correcto, es un instrumento muy importante. Yo creo que también, como bien señalas, el PCT, esa oportunidad que tengas de 31 meses, poder tener, de invertir, de saber si va a ser, si finalmente la invención va a tener los méritos para empezar a proteger, pues te ahorras de alguna manera la necesidad de estar presentando, como me dices, país por país, cada 12 meses. Y yo creo que es una situación sumamente importante. Me gustaría también mucho que nos platicaran también de lo que es un poquito el Arreglo de Madrid, un poquito también cómo ha sido el manejo también que se ha dado de las oposiciones, porque me parece que para el público es sumamente importante, relevante poder entender muy bien cómo está funcionando, pero si me permiten, eso me gustaría que lo estuviéramos haciendo y que lo hagamos después de este pequeño corte. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con nuestro programa Perspectiva, Derecho a Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, de la ANADE, que como todas las semanas estamos con ustedes presentando temas de relevancia para nuestro país. Quiero aprovechar esta pequeña pausa para presentarles nuestra revista Abogado Corporativo. Es una revista que tiene alto contenido jurídico, una revista que es una revista que invita a las personas que nos dedicamos a la materia a escribir constantemente. Y bueno, esta parte es una parte muy interesante, porque esta parte es la parte que tiene la lista de los abogados certificados por el colegio. Abogados que buscan estar actualizados, que buscan estar siempre escuchando temas de actualidad, seguir preparándose y al mismo tiempo que buscan estar en un alto código de ética, continuar con este código, aplicarlo y también realizar trabajo pro bono. Bueno, desde luego invito a todos ustedes a seguir trabajando y a seguir aportando artículos de contenido para poder seguir fomentando el estudio de la disciplina jurídica en nuestro país. Bueno, estamos hablando de nuestro tema, tratados comerciales en materia de propiedad industrial. Y bueno, estábamos platicando ahorita de tratados específicos y relevantes en esa materia. Y
ahora me gustaría ceder la palabra a nuestro querido Baudelio Hernández para que nos platique un poquito de lo que es los tratados propiedad intelectual, particularmente en materia de marcas, lo que es el Arreglo de Madrid, y que nos platique también cómo está funcionando el sistema de oposiciones que recientemente ha estado en vigor en nuestro país. Baudelio, si nos quisieras, por favor, platicar tu punto de vista. Con mucho gusto. Hablar de protocolo y Arreglo de Madrid es hablar de la marca mundial, de la marca internacional. Siempre he defendido el tema de que si México quiere jugar en las grandes ligas, tiene que estar en los grandes tratados. Y tratados tan importantes como el del protocolo y el Arreglo de Madrid, con hoy día 120 países involucrados en el tema, es uno de los tratados tan importantes para las marcas como también para el comercio mundial en materia de marcas, que si hay tiempo podemos comentarlo también. El protocolo implica la posibilidad de solicitar en un país, puede ser en WIPO, puede ser en la Organización Internacional de la Propiedad Industrial, presentar una solicitud de marca y designar a 20, 30, 50 o los 120 países con una sola solicitud, un solo pago. Y eso facilita esencialmente a las grandes empresas la protección de su marca, o la búsqueda más bien de la protección de su marca en los países que haya decidido. Por ejemplo, si decidió 50, es probable que se la den, de los 50, que se la den en 25, 30 o 35. Pero seguramente que va a encontrar oposiciones en 15 países. Muy seguramente los va a encontrar. ¿Por qué? Porque, pues, salvo que sea una marca maravillosamente distintiva y moderna, siempre cuando se piden 50 países, siempre va a encontrar que va a haber otras empresas que se van a oponer a ese registro porque esa marca se vaya a aplicar a los mismos productos o a los mismos servicios que se está aplicando. Es decir, que con una sola solicitud tú vas a tener o vas a alcanzar tener la protección registral en varios países, 120 países, como bien lo indicas, y de esa manera pues las empresas podrían tener un cierto ahorro. Cuestionado, porque como bien lo dices, existen la figura de la oposición como una manera para que las empresas en esas jurisdicciones o en esos países puedan oponerse a que se concedan la marca. Exactamente. Ahora hablaremos del sistema de oposición, que es un poco el de México, yo diría un poco tropicalizado, pero el sistema de oposición en sí, regresando a un ejemplo básico que decía de los 50 países, una empresa alemana le pide a su abogado que haga la solicitud del pedido, el pedido se va hacia WIPO, WIPO dice se conceden en 35 países y empieza a hacer las notificaciones, manda recaditos a todos los países, exacto, o manda las solicitudes a todos los países. Y como digo, el sistema de oposición es algo muy interesante porque de esas 15 que no se le otorgan, en esos 15 países, lo que sucede es que al presentarse la solicitud, alguien ve que tiene muy parecida a esa marca con la que él tiene en ese país y entonces se opone a la solicitud, a que continúe el proceso de solicitud de marca. Eso implica para los abogados en los diferentes países pues un pequeño proceso que puede ser, en México es administrativo 100% y normalmente en todos los países es un proceso que se lleva ante los propios oficinas de marcas de cada país, o sea, los institutos de cada país. Y bueno, en el sistema de oposición, se presenta una oposición, se notifica al titular de la solicitud, el titular contesta y los institutos tienen que resolver. Es vinculante en la mayoría, yo diría en todos los países excepto México. México es un país muy curioso, por eso decía que es un sistema tropicalizado, porque hasta hoy, igual vamos a pensar que de esos 50 países, una toca en México y una empresa mexicana se siente que le están invadiendo su marca y presenta su oposición contra esa marca de la empresa alemana, que se publicó en México. Entonces, se presenta la oposición,
se hace la notificación a la empresa alemana, regresa a WIPO, WIPO abogado, empresa. El abogado alemán tiene que buscar un abogado mexicano que lo defienda. Eso es muy interesante porque no es que el asunto se va a resolver en la Oficina Central Internacional que es WIPO o la Oficina Internacional de Marcas, ¿no? Finalmente, WIPO. Efectivamente. Lo mismo que en el PCT, es realmente un facilitador. Y bueno, en México, desafortunadamente, aunque hoy se ha modificado nuevamente el sistema de oposición y hay un alegato posterior, hay la posibilidad de presentar las partes un alegato, de todos modos, quien finalmente decide es el INPI, sin tomar en cuenta, si no quiere tomar en cuenta, pues no lo hace vinculante. No hay una obligación realmente de que tome en cuenta la posición de las partes. Entonces, eso hace que el sistema de oposición en México sea muy sui generis. Entonces, en resumen, la marca mundial tiene la posibilidad de pedirse de una sola vez, ya sea en el país, en algunos países que tienen la posibilidad de recibir la solicitud mundial o directamente en la oficina internacional en Suiza, para cubrir hoy día hasta 120 países. Muy interesante escuchar cómo funciona el sistema internacional registral. Roberto, en México, ¿cómo podrías tú describir o cómo podrías tú manejar y explicarles a nuestro auditorio cómo es este proceso registral en México? Bueno, en México ese proceso registral es una solicitud dentro de la cual tú desde el principio solicitas la protección de varios países que están dentro del protocolo para que también, como dice el licenciado Baudelio, tengan una repercusión en sus países de origen, en donde se hace la búsqueda, en donde la gente ve si esa marca, como aquí en México, aquí se hace la búsqueda y se ve si existe otra marca que sea igual o semejante en grado de confusión, y entonces eso entorpece un poco el que la marca se conceda en algunos países, en otros países sí. En México tenemos la oportunidad, como en los demás países, de que cuando llega la marca aquí, pues ya la marca se convirtió del INPI, o sea, realmente el trato que se le va a dar es un trato nacional. Y ese trato, bueno, pues es su búsqueda, es su examen, se ve que no existe otra marca parecida en grado de confusión, y es una marca independiente que va caminando y que se puede otorgar en México sin la necesidad de que se haya otorgado en otros países, incluso con la cancelación por falta de uso en otros países, ¿no? Correcto. Entonces, tenemos esa gran oportunidad, ¿no? Bueno, por supuesto, entonces tenemos, por un lado, la posibilidad de hacer un proceso de registro directamente en México, ante el INPI. Ese proceso, como bien señalas, se tiene que hacer una búsqueda, así es, o no, pero es recomendable hacerlo. Se presenta en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se señalan qué productos y qué servicios se tienen que proteger, y derivado de eso entra un procedimiento que si no hay objeciones, en 4 o 6 meses tiene su registro. Así es. Y como bien señala Baudelio, tenemos un procedimiento que es el procedimiento de Madrid, en donde una vez que presentes una solicitud de marca en México o tengas un registro mexicano, puedas solicitar que esa misma marca que tenga protección a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la WIPO, en otros países. Pues es muy interesante cuando escuchamos todos estos cambios que se han venido llevando a cabo y esta facilitación que se está dando nuestra propiedad industrial. Recuerdo cuando esto pasaba hace algunos años, y el cambio ha sido, yo creo que en pocas disciplinas del derecho tan importante como el que ahora. Pero bueno, derivado de estos tratados comerciales internacionales que hemos venido platicando, entiendo, Baudelio, que ha habido modificaciones recientemente en la legislación nacional. Entre ellas hubo 2 modificaciones, entiendo que una que fue de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen, y otra que fue sustancialmente en marcas. ¿Por qué no nos platicas un poquito de la primera de ellas a nuestro público respecto a ella y cómo la ves? ¿Qué te ha parecido esta reforma? Bueno, en realidad esta reforma viene a ser el cumplimiento a una obligación de la que México ha tenido que sumarse al tratado, al TPP, ¿no? Al Trans-Pacific. Dentro del capítulo 18 del propio tratado Trans-Pacific existe la obligación
de que México tenga que dar mayor protección a marcas tales como las marcas de olores y las marcas musicales. Faltarían las marcas saboríferas, que también son otro tipo de marcas que en México no existen. Ahora, en relación con otro cambio importante, que son el reconocimiento de las indicaciones geográficas. Un ejemplo sería las indicaciones de los quesos, de los vinos, más allá de lo que es las denominaciones de origen, como el tequila, que esa es una denominación de origen. Hay una confusión a veces entre una denominación de origen y una indicación geográfica, y pueden ser las dos cosas, para mi gusto, al mismo tiempo. El tequila es al mismo tiempo que indica la parte geográfica de la región, y por otro lado es la denominación de origen del producto del tequila, que sigue ciertas reglas. Tenemos después en esa misma obligación las marcas de certificación, que ese sí era un tema que hacía falta en México, que me parece que no se había tomado en consideración. Yo tuve ocasión de presentar un proyecto de ley hace 18 años en el Senado de la República. Nos pidieron hablar sobre este tema, y todas estas marcas de olores, sabores, musicales ya estaban, y el sistema de oposición ya se había hablado en esa ocasión. Pero es hoy que México, bueno, asume esta responsabilidad para estar dentro de los tratados internacionales. Es un poco lo que comento. Si México quiere estar, tiene que aceptar y sumarse a estos tratados, y para efectos de darle mayor protección a las marcas, no solo a las nacionales, más bien esencialmente a las transnacionales. Porque, bueno, como tú bien sabes, que dedicas también a esta área, José Juan, pues digo, el número de marcas mexicanas es muy grande, pero el número de marcas internacionales es mucho mayor, ¿no? Entonces, yo haría ese comentario de inicio sobre este tema, a reserva de que como decía hace un momento, hablemos un poco de las importaciones y las exportaciones. Correcto. De las marcas. Es importante por el propio tema que estamos tocando, en el sentido de hablar de los tratados comerciales internacionales. Pero ¿cómo se comercian las marcas? ¿No? ¿Cómo se comercian las patentes? ¿Qué hacen los abogados? ¿Qué hacemos los abogados dedicados al área de la propiedad industrial e intelectual para la vía de protección? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Importamos y exportamos. Eso hacemos, desde luego. ¿No? A nosotros, los abogados, a Roberto, a ti, a mí, nos piden, presenten X número de solicitudes de marca o de patente, o lleven un litigio, abogados o empresas del exterior, y nosotros exportamos el servicio legal que tenemos. Y a su vez, las empresas mexicanas que representamos, internacionalizamos el servicio pidiéndolo a Brasil, a España, a la Unión Europea, o a Estados Unidos, a Canadá. ¿Y qué es lo que sucede? Que estamos nosotros importando servicios que nos están haciendo o que le están haciendo a las empresas que representamos. Ese es un tema importantísimo, porque en tema de comercio internacional, muchas veces la gente no entiende cómo intervienen o por qué hablan de las patentes y de las marcas como si fuera una parte del comercio mundial. Pues lo es. Correcto. Y lo es, y es tan importante que ¿qué es lo que se exporta y se importa? Vamos a hablar de algunos ejemplos básicos. La empresa Bimbo vende en 46 países del mundo. Estamos exportando productos. Bajo una marca determinada. Bajo la marca mexicana determinada. Uh-huh. Corona, que aunque cuando hoy día comparte el valor de la marca con una empresa, Anheuser-Busch de Netherlands, de cualquier manera es una marca mexicana que igual esa se vende en 160 países, ¿no? Entonces estamos hablando de productos. Pero igual hablamos de servicios, como decía, el servicio jurídico. Uh-huh. Hay diversidad de servicios que también se importan. Automóviles. Somos el primer país productor del mundo de armar automóviles. Entonces, recientemente estaba en Brasil, nos vimos por ahí en un congreso, por cierto, y hablando con los colegas allá decían, pues es que mi automóvil es hecho en México. Es muy interesante
El desarrollo de la industria automotriz en nuestro país ha sido impresionante. Cuando uno va al corredor del Bajío y observa en lo que es Querétaro, lo que es Paseo, lo que es Guanajuato, en concreto lo que es el Bajío, ha sido muy interesante ver cómo las armadoras han buscado en México por el alto, la locación geográfica, por el alto índice tecnológico que tenemos, por la maravilla de los trabajadores de nuestro país. Sí, claro. México se ha vuelto de verdad uno de los principales, como bien lo indicas, o el principal armador de automóviles. Cuando Brasil tuvo su momento, ¿eh? Sí, su momento pasó, tiene ahora un sinfín de problemas políticos y económicos. No es el tema de hoy, pero coincido perfectamente contigo en el sentido que geopolíticamente México tiene una ubicación maravillosa, con mar por ambos lados, ¿no? Por un lado el Pacífico, el Atlántico, y eso permite que el comercio de productos, esencialmente en automóviles, pero somos los principales productores de aguacate, jitomate, etcétera, y otro tipo de productos que se mandan al mundo, que es que las exportaciones de este tipo de productos han hecho que México tenga una posición muy importante al ser hoy día la economía número 13 o número 14 a nivel internacional. Eso posiciona a México en un lugar muy importante, a pesar de los problemas que tenemos con Estados Unidos y de lo que pueda decirse, incluso por los propios mexicanos que muchas veces no tienen confianza en nuestro país. Yo creo que, a lo mejor desviándome un poquito del tema, pero deberíamos de tener confianza en este maravilloso México que tenemos. Los tratados, hablar de los tratados internacionales y del impacto que tiene México en el mundo. No, pues lo estamos haciendo y yo en la geoeconomía, la verdad es que es un país importante, reconocido mundialmente por muchas cosas, sus playas, la calidad de su gente esencialmente, en fin, y creo que pensar que este México de hoy puede ser un mejor México para mañana es uno de los objetivos de estar en los tratados internacionales comerciales y de posicionarnos, de que nosotros los abogados que nos dedicamos al derecho internacional privado podamos llevar esa imagen maravillosa de México hacia afuera para bien de todos. Y es increíble cuando uno ve la cantidad de tratados que México ha suscrito, cuando uno ve efectivamente lo bien que posesionado que está en el rubro, pues de verdad es algo que vale la pena resaltar. Cuando estamos ahorita hablando de lo que es el TPP, 11, que es lo que hemos estado ahorita hablando, fue un tratado como que se gesta como una alternativa que busca en su momento Estados Unidos para efecto de poder contrarrestar todo lo que era el mercado, el increíble mercado que estaba creciendo China, y cómo finalmente con los cambios políticos que también influyen en nuestro país, a la salida del gobierno de Obama, cómo lo primero que hace el presidente Trump es terminarlo, pero que eso no restó voluntad, no restó esfuerzos para que los demás países quisieran continuar, quisieran buscar suscribirlo. Finalmente fue suscrito por 11 países, era un mercado que se hablaba de casi el 40% mundial, quedó en un mercado del 13% mundial. Pero bueno, eso generó la posibilidad de hacer algunas implementaciones, como bien nos señalaba Audelio. Y regresando al tema de las marcas, que es el que estábamos platicando y del cual tuvo como consecuencia estos cambios legislativos que tocaron ahorita tocó Audelio. Me gustaría también que platicaras uno de los cambios también muy importantes que se dio en cuanto a la prueba de uso. Entiendo, o sabemos que ahora en materia de marcas, y eso es algo que las empresas tienen que estar muy conscientes, ahora se vuelve obligatorio la necesidad de comprobar el uso de las marcas. Así es. Anteriormente existía esto dentro de nuestra legislación. Después, pues, se quitó y la gente lo hacía en forma voluntaria. Y esto generaba que mucha gente tuviera marcas en el cajón guardadas y pues las marcas cada vez no se conceden porque ya existen marcas y marcas y marcas que no se han explotado. Pero bueno, también dicen que esto es también para evitar el secuestro de marcas, cosa que me gustaría que si nos puedes hacer favor de platicar después de esta pequeña pausa. Por favor, no se vaya, seguimos en Perspectiva Derecho a Empresa.
Continuamos con nuestro programa Perspectiva Derecho de Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que semanalmente está siendo pasado en este maravilloso canal judicial. Bueno, estamos platicando nuestro tema ahora de los tratados internacionales en materia, tratados internacionales comerciales en materia de propiedad industrial. Y bueno, estamos hablando de los recientes cambios en materia de marcas y particularmente estamos hablando de un nuevo elemento que se añade a nuestra legislación, muy importante, que es el de la comprobación de uso, que todas las empresas deben saber que las marcas ahora deben de cumplir. Y bueno, nos estás platicando un poquito la historia, Roberto. Sí, así es. Anteriormente, como te decía José Juan, anteriormente se tenía esto contemplado dentro de nuestra legislación. Luego se quitó, la gente hacía comprobaciones de uso de forma voluntaria. Ahora, con esto de los tratados, se modifica nuestra legislación y vuelve a ser algo obligatorio esto de la comprobación de uso de las marcas en México, lo cual se me hace muy bueno, muy importante, porque si es verdad que antes la gente tenía marcas de protección, marcas que registraba para que se le protegiera lo que era la palabra esencial, ahora pues ya lo que se quiere es que la gente utilice las marcas, puesto que ya llegamos a un punto en que ya la globalización, pues una marca aquí es una marca en España y una marca en España y en Inglaterra y en Italia. Entonces es importante que regulemos ya nuestro sistema con una comprobación de uso efectiva. Entonces ahora, si no usas la marca, bueno, si tú no usas la marca, tienes 3 años para presentar la comprobación de uso de marcas. Después de los 3 años, ahora la vas a tener que volver a comprobar la renovación en la renovación y así sucesivamente. Esto lo vas a hacer de una forma obligatoria, vas a hacer un pago también por lo mismo, pero al mismo tiempo va a ser el abogado que te está llevando esa marca, va a tener la responsabilidad de presentar un affidavit que tú vas a darle la oportunidad de decirle: yo utilizo mi marca, él presenta el affidavit y por lo pronto se ve que, todavía no ha salido el reglamento, pero por lo pronto se ve que eso va a ser de una forma muy sencilla. Oye, también decían que ahora ya no va a ser posible renovar, bueno, más bien utilizar o acreditar como uso un producto que corresponde a una clase. Ahora vas a tener que estar utilizando o manifestando que utilizas los productos específicos de las marcas. Así es, así es. Ahora tú tienes que solicitar tu marca específicamente en los artículos o servicios que la vayas a utilizar. Ya no vas a poder solicitar el registro de marca amparando toda la clase: calzado, vestuario, sombrerería. Porque cuando hagas tú tu comprobación de uso, cuando hagas tú tu renovación y nada más puedas manifestar que la estás utilizando para vestuario, pues en las otras 2 áreas se te va a quitar. Pues no es un poco, ¿no te parece un poco exagerado? Te pregunto porque, a ver, si son 45 categorías de marcas y eres 45 categorías de marcas per se, o sea, no es que registres una marca para una mayonesa y después registres una marca para un auto, que sea lo mismo. Ahora tienes categorías, 45 clases. Entonces yo me pregunto, si dentro de, antiguamente ya estabas limitando a una sola clase y esa sola clase ya estaba acotada, ¿no te parece que ahora, aparte de que sean una sola clase, sean nada más productos específicos? Sí es. No, cuando la verdad el derecho es de propiedad intelectual y el derecho a las marcas te cuesta, ¿no se te hace que el legislador fue un poquito estricto en la manera en la que Fíjate que al principio lo vi así, nuestros clientes están molestos por lo mismo, como tú lo mencionas, pues el derecho que pagas, el fee que pagas ante la propiedad, ante el INPI, y ahora cada vez tienes que proteger muchísimo menos tu marca. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante. En los tratados internacionales México está adherido en alguno de ellos,
para poder tener una mayor proyección hacia el extranjero. Entonces, antes una marca nacional pues hacía su búsqueda nacionalmente y entonces pues era más fácil que la tuvieras con varios productos o con toda la clase sin que la utilizaras. Pero ahora que ya nos estamos internacionalizando, Exacto. ahora ya viene esa misma marca de otros países. Se armoniza la legislación Así de es. manera tal que el cumplimiento de los tratados internacionales, México tiene que seguir Así es, tenemos estas que seguir el políticas lineamiento. de limitantes en cuanto a productos y servicios de marca. Y Exactamente. siguiendo esta temática, Baudelio, siguiendo esta temática de la internacionalización, de los tratados internacionales, a mí me gustaría, por favor, que me platiques un poquito tu punto de vista respecto a la balanza comercial de México, tu punto de vista respecto a lo que es la posición dentro del juego de las marcas, el intercambio que hay de las propias con Estados Unidos, con nuestros principales socios, con Canadá. Tu punto de vista del tema. Bueno, mira, quisiera antes de pasar al comentario y pregunta tuya, cerrar un poquito lo que acaba de decir Roberto en relación al razonamiento de por qué se limitan los productos o los servicios en el momento en que tú solicitas la renovación de la marca. Esto obedece esencialmente, y lo dijo Roberto, lo dijo muy bien, no solo a la adecuación, sino a la necesidad de no mentir, a la necesidad de establecer una verdad en el uso de la marca. Es decir, las marcas, como principio esencial, tienen que ser usadas. O sea, no se vale que las marcas se usen para protección, porque si se usa para protección están limitando el mercado. ¿Me explico? O sea, si yo puedo tener una marca donde protejo una gama estratosférica de productos y nunca la uso ahí, estoy limitando a otros que sí la quieren usar. Que de hecho hay países que entiendo no permiten que haya... Estados Unidos, por ejemplo, dice, tiene que ser productos específicos. Exacto. China dice, te permito hasta 10 con un fee, el 11, 12, 13 te cobra un fee adicional. O sea, a lo mejor le estoy dando aquí un poco de información al INPI para que nos cobre más, pero bueno, no importa. Y si es el caso, será marca por marca y nuestros clientes tendrían que aceptar eso. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno internacional. Muy bien, ahora sí regreso con mucho gusto. No, pero entonces que se usen y que se diga la verdad. Y claro. Es que, mira, debemos de partir de la premisa de que debemos hablar con la verdad, de que los clientes tienen que acostumbrarse a no mentir, porque tal parece que nosotros viviéramos en un sistema jurídico en donde el que mejor miente es el que más gana y no se vale. O sea, vamos, eso es una cuestión también de cultura que se tiene que ir modificando con el tiempo. De acuerdo. ¿No? Eso, nosotros los abogados tenemos obligación en base a nosotros que somos abogados certificados, tenemos esa obligación moral y ética de estar estableciendo ese contacto con los clientes para decirles, oye, no inventes. Está bien que quieres una patente, pero no inventes, ¿no? Es decir, no se trata de eso. Hablemos con la verdad. Va a ser más fácil para nosotros como representantes de las empresas obtener una marca cuando realmente decimos solamente se va a utilizar para calcetines, para pantalones y para corbatas, que para decir, no, además chalinas, vestidos de niño, de mujer. No es cierto. No es cierto. Las empresas son específicamente productoras de algo. Generalmente es para hombres, para niños o para mujeres o hasta para mujeres embarazadas, en fin. O sea, esa especialidad es muy importante. Y ahora sí regreso. No, muy bien, por favor. Con el tema de la pregunta que me haces en relación a la balanza comercial de pagos. Mira, hay una cosa que a mí digamos que me molestó un poco cuando el presidente de los Estados Unidos dice que hemos abusado el pueblo norteamericano y que la balanza comercial de pagos en relación con ellos es deficitaria. Y es cierto. Es cierto. Efectivamente, puedo decirte, el año 2017 México tuvo un superávit. Eso quiere decir que nosotros exportamos más de lo que importamos. Pero eso tiene un razonamiento lógico y simple. Primero,
Estados Unidos es un país con un ingreso per cápita de $32,000, mientras que México tiene un ingreso per cápita de 9,000. El poder adquisitivo que ellos tienen es mucho mayor, entonces ellos pueden comprar más de lo que nosotros mexicanos podemos comprar. Esa es una primera premisa. Y una segunda premisa es, ellos son 340 millones de habitantes. Nosotros somos 120. Y de los 340, el 65-70% tiene capacidad de compra. Y en México de 120, a lo mejor el 40% apenas tiene capacidad de compra. ¿Por qué? Porque los ingresos son mucho más bajos. Las condiciones no son las mismas. Entonces no son las mismas. Mira, ese tema quería tocarlo porque en la materia de tratados internacionales comerciales, el NAFTA, que hoy sigue vigente, el preacuerdo que se tiene sin Canadá, todavía tiene que ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, por la Cámara de Senadores. Y por cierto... Y el de acá también. Claro. Pero falta si lo firma o no lo firma, además Canadá. Tenemos que tener paciencia. Esto no es que, como dicen por ahí, este arroz ya se coció, no es cierto. Es muy probable, yo tengo la sensación de que todavía puede haber modificaciones, al menos, o de que el Senado de los Estados Unidos había autorizado la negociación de un tratado trilateral y lo que se hizo fue ahorita un tratado bilateral. Y parece ser inclusive que si no, Canadá no entra, desde luego el que o decide o evita entrar por un momento, que es muy probable que el Congreso norteamericano no lo quiera aprobar. Claro, a eso voy. Además, el Congreso norteamericano en la Cámara Alta, nosotros llamamos Cámara Alta, que son el Senado de los Estados Unidos, hoy día es mayoritariamente demócrata. Entonces, quizá le pueda poner un traspiés al presidente republicano. Entonces, no hay nada seguro, y yo diría tomar las cosas con calma, con serenidad. Pienso que el tratado con Estados Unidos es muy importante. El tratado trilateral, siendo uno de los más importantes del mundo, con 450 millones de consumidores posibles, según lo que se dijo en el año de 95, yo creo que sigue siendo un tratado verdaderamente importante para Estados Unidos y para México. Y para Canadá también. Así es. Ha sido un tratado que durante 25 años ha sido ejemplo de eficiencia. ¿Quién gana más? Pues yo pienso sinceramente que quien ha ganado más con ese tratado trilateral, con NAFTA, ha sido Estados Unidos. O sea, sobre todo también tome en cuenta que aquí las empresas son las que mandan mucho y son las que buscan desde luego las reglas comerciales válidas para tener una mano de obra que sea más económica en nuestro país, y ellos producen, los norteamericanos, lo que ellos dan son un poco productos más elaborados. Entonces es una situación donde es un ganar-ganar, o donde así se busca, así se debe buscar. Es un ganar-ganar, es un desarrollo. El desarrollo tecnológico de los Estados Unidos, obviamente que es mucho más amplio, mucho más grande que el desarrollo precario que tenemos en México. Las razones, podríamos hablar de eso en otro programa, pero y hablando no de eso, estamos llegando al final del programa, y a mí me gustaría, Roberto, que me dieras tus conclusiones sobre el tema. Me gustaría también, si le pudieras dar a nuestro público algún tipo de tips, algún tipo de sugerencias, Claro que sí. Para poder redondar esto. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo lo que le recomendaría al público en general es que, como bien han mencionado aquí, a la hora de registrar sus marcas, digan la verdad y se fijen en realmente los productos que van a utilizar y soliciten su marca en esos productos, porque realmente mientras más productos soliciten y no la usen, van a tener hasta más complicaciones. Ahora el INPI nos está dando la facilidad de que la marca, vamos a ver qué criterio toma, pero que la marca la puede registrar 2 personas a la vez. Si los productos son distintos, eso va a crear un poco más de confusión, como decías tú, pero es muy importante que la gente utilice su marca, porque si no la utiliza,
ahora sí en realidad se le va a quitar la marca. Y hay que tener mucho cuidado con las fechas, ¿no? Desde Así luego. es. Ahora la vigencia de la marca, que continúa siendo 10 años, sin necesidad de comprobar el uso, pues era simplemente acordarte de cada 10 años. Exactamente. Ahora a no. partir, ¿no? Ahora vas a tener que tener un control mucho más riguroso respecto a la necesidad de acudir a Limpia a solicitar esta renovación, esta comprobación de uso, este refrendo, para decirlo en palabras simples. Así es, porque vas a tener que cuidar dos fechas que son muy importantes, que una es la fecha de la comprobación de uso y la otra es la fecha de la renovación de la marca, que se llegan a juntar en determinado momento, pero no siempre. Así es de que si la gente no se fija en eso, o los abogados, pues la marca se abandona. Pues ya saben, hay que tener muchísimo cuidado en el tema y hay que buscar siempre que tener muy bien dictaminadas, muy bien las fechas para que no pase eso. Baudelio, conclusiones, tips que nos puedas dar. Bueno, mira, siguiendo con nuestro tema de tratados comerciales internacionales, cuando estudias un poco la parte diplomática, siempre se piensa que se debe ganar. Y ese es el objetivo de los tratados internacionales. Yo pienso que en la teoría de los juegos, dentro de lo que es las relaciones internacionales, la parte diplomática siempre establece que ni todos ganan todo, ni todos pierden todo. Y ese es el objetivo. Pero el objetivo principal es el que tú mencionas, es ganar. Y ganar es para bien de todos, ganar es para bien de todos los industriales, de toda la gente que se dedica a tener y proteger sus patentes, sus marcas, sus derechos de autor, toda la situación de la transferencia de tecnología. Entonces a mí me tocaría en este momento pues invitar a todos los industriales y comerciantes que tienen marcas y a los que no las tienen que las protejan, ¿no? Por otro lado, sí recomendar que sigamos buscando abrir mercados. Vivimos en un mundo globalizado en donde el mercado ya no es el mercado nacional. El mercado es el mundo. El mundo se ha hecho pequeño. Los nuevos medios de comunicación vía Internet han hecho que el mundo se empequeñezca y eso nos permite a todos tratar de abrir el abanico de los negocios. Yo creo que valdría la pena reflexionar sobre este tema. Los abogados de empresa tenemos obligación de matizar este tipo de conocimiento con los empresarios que representamos. Y bueno, pues nada, a ti desearte que tengas mucho éxito a partir de este momento, conduciendo este programa, que lo hiciste muy bien, por cierto. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Quiero nuevamente agradecer a mis queridísimos invitados, Baudelio Hernández, a mi derecha, y Roberto Romero, a mi izquierda. Muchas gracias. Y a ustedes su paciencia. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente programa de Perspectiva Derecho de Empresa.